Ingresamos a este nuevo ciclo formativo sobre el Antiguo Testamento, alabando y bendiciendo a Dios, como dice el salmista en el 119, versículo 11. Conservo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es decir, conservar la palabra para tratar de mantener una vida ordenada, ya que el pecado, como sabemos, es un desorden, ¿verdad? Por eso mismo, de este modo, alabando a Dios, diciéndole gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ingresamos en este nuevo ciclo formativo que hoy iniciamos. Cuando abrimos nuestro corazón a esto que se llama la Biblia, una palabra que deriva del griego, Biblia, significa los libros. Abrimos el corazón a la voz de Dios, ese Dios que nos habla, ese Dios que nos aconseja, Dios que nos instruye, Dios que nos corrige, y lo hace a través de esta expresión, manifestación propia de Dios, que ha decidido que sea principalmente a través de la palabra. Hay una sed grande de conocer lo que es la palabra de Dios. Dentro del corazón de todo creyente se suscita esa necesidad de acercamiento a Dios, y principalmente este acercamiento lo logramos a través de la palabra. A partir del Concilio Vaticano II es donde se pone la mirada fundamentalmente en la palabra de Dios. El concilio se cierra en el año 1965. Todo concilio se realiza en la Iglesia para conciliar ciertas cosas, a veces dogmáticas, como habrá sido en su momento, de hecho lo fue el Concilio de Trento en 1546. Tenemos el Concilio Vaticano II, que cierra en el año 1965 y es ecuménico, es decir, que trata varios temas. Entre ellos se le da una prioridad a la palabra de Dios. El concilio tiene documentos, tiene decretos, tiene constituciones dogmáticas. La constitución dogmática dedicada a la palabra de Dios es Dei Verbum, así se llama en latín, y así se nos insta a tener una relación muy estrecha entre la Biblia, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Es decir, son tres elementos básicos para la comprensión bíblica: la palabra apoyándose en el magisterio y en la tradición, lo cual es lógico. Esto evita una interpretación muy personalizada, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Y lógicamente, a través de esta iniciativa de la propagación y la enseñanza de la palabra de Dios, cuán positivo va a ser que se conozca en forma directa la palabra que fundamenta y alimenta toda nuestra fe. Esa palabra que nosotros llamamos Antiguo Testamento siempre va siendo pronunciada en función de Jesucristo el Señor. Esto es algo que tenemos que entender muy de entrada. Todo el Antiguo Testamento está hecho en función del Nuevo
Testamento, es decir, de Cristo el Señor. Por eso, si bien el Antiguo Testamento es venerado también por los judíos, para nosotros, los cristianos, como lo vamos a ir viendo a lo largo del ciclo, es ciertamente el Antiguo Testamento está orientado hacia el Nuevo. Repito, todo está hecho en función de Jesús. Con mucha frecuencia podemos decir, se oye aplicar la palabra Biblia nada más que a los escritos del Antiguo Testamento. Desde luego, eso es perfectamente correcto para los creyentes del pueblo de la Primera Alianza, pero no para los que pertenecemos al pueblo de la Nueva Alianza. También los escritos nacidos en el seno del cristianismo forman parte de la Biblia. Por eso hacemos nuestro el Antiguo Testamento, pero a la vez lo completamos con el Nuevo. Claro está que los primeros creyentes no tenían otra Biblia que los libros sagrados del judaísmo, leídos, interpretados, digamos, a la luz de la fe en Jesucristo resucitado. Ahora, esa fe no se basaba en testimonios escritos. Esa fe se basaba en la predicación apostólica, y el núcleo central siempre fue el misterio pascual del Señor, el paso de la muerte a la resurrección. Con todo, digamos así, la transmisión oral del mensaje cristiano resultó como insuficiente para satisfacer las necesidades de una iglesia que se va expandiendo rápidamente desde los inicios. De hecho, el apóstol San Pablo tuvo que redactar varias cartas para mantenerse en contacto con las comunidades fundadas por él. Por eso leemos las cartas a los cristianos de Tesalónica, a los cristianos de Galacia, a los cristianos de Filipo. A medida, digamos, que iban muriendo los que habían conocido al Señor, se hizo más urgente recoger por escrito su mensaje. Y es así como fueron apareciendo los primeros textos que con el tiempo, claro está, serían oficialmente reconocidos como inspirados por Dios, lo mismo que los textos del Antiguo Testamento. Todo lo que es inspirado recibe el nombre de canónico. Cuando uno dice es un libro canónico, es un libro inspirado, más allá de quién sea el autor. Los autores en Biblia se conocen bajo el nombre de hagiógrafos. Y bueno, ciertamente, a medida que una persona puede leer algo y no se tiene certeza de quién es el autor, lo importante es la canonicidad, más allá de la autoría. Para eso tenemos nuestros biblistas, a través de los años, que son expertos en Sagradas Escrituras, que van incursionando cada día más. Lo que ya está descubierto, ya está descubierto. Lo que se puede llegar a descubrir siempre es algo más. Eso tiene que quedar bien en claro entre nosotros. Considero ya desde este primer encuentro del ciclo sobre el Antiguo Testamento que en reconocer que la Biblia no es un libro sencillo es algo bueno. No lo fue nunca y tampoco lo es ahora.
En mayor o menor grado, a todos nos pasa lo que le sucedió a aquel funcionario de la reina de Etiopía que volvía de Jerusalén leyendo al profeta Isaías. ¿Cómo lo puedo entender? Dijo, si nadie me lo explica. Es tal cual. Por eso la Biblia tiene que ser explicada por personas que saben, no que dicen lo que se les ocurre en el momento o lo que sienten. Solamente pensar que el Antiguo Testamento tiene 46 libros y que entre sí están relacionados. Ya esto nos habla 46 libros de una cantidad tan fuerte, lo cual requiere estudios profundos, como lo ha hecho siempre la Iglesia, con un sentido de finura muy alto y profundo. Es decir, tratar de profundizar la etnología, los estudios arqueológicos, la filología del lenguaje. Nosotros tenemos, por gracia de Dios, aquí en la Argentina, una traducción que es elogiada en todos los países de habla española por el padre Truso y Leborati, el libro del pueblo de Dios, que es el que siempre sugiero si uno tiene que comprar una Biblia para entender nuestro lenguaje más llevadero, asequible, pero también la fidelidad que tiene el libro del pueblo de Dios, esta Biblia, a lo original, en su traducción, en su narración. Digo, tengamos siempre en cuenta que necesitamos que nos inicien, necesitamos que nos guíen en la lectura de la Biblia. Lo que yo voy a ir haciendo en el ciclo es invitarlos a subir a una barca para ir parando en distintos puertos y así ir conociendo toda la historia de la salvación, sobre todo desde Abraham hasta Jesús, para que comprendamos cómo todo fue hecho en función de Cristo. Es por eso que el Antiguo Testamento se debe entender a la luz de Cristo resucitado. Cuando queremos avanzar y tener así como una noción más fecunda de la Biblia, siempre tengamos en cuenta que no se trata de oponer una lectura científica a otra llamada espiritual, sino que lo importante es descubrir el mensaje siempre actual, porque la palabra de Dios es la única que no pasa, el único libro que no muere jamás. Como dijo el Señor Jesús, el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán jamás. Y no pasan jamás porque son palabras de Dios. Por eso digo, el mensaje siempre actual de la Biblia es fundamental descubrirlo. Y a su vez la aplicación a nuestra vida. Porque la Biblia, como veremos, no es un solamente conjunto de relatos del pasado, sino que abarca los tres períodos de tiempo de un ser humano. Dentro de la temporalidad tenemos pasado, presente y futuro. La estructura, para anticiparles un poco, la Biblia griega de los 70, que es la traducción que los apóstoles tomaron como válida, por eso en la Iglesia se usa esta estructura y no la hebrea, sino la Biblia griega de los 70, ya nos da a cada uno de nosotros una idea clara de estos tres periodos del tiempo, porque vamos a encontrar que está estructurada de esta forma. Hay libros históricos,
libros proféticos y libros sapienciales. Los libros históricos apuntan al pasado, los libros proféticos al futuro, anunciando a Jesús, y los libros sapienciales al presente, porque son conjuntos de proverbios y de consejos que se dan para ser utilizados en toda época. Por eso conocen el carácter presente desde hace 1000 años como hasta ahora también. Para poder lograr esto, conocer lo que dice la Escritura y aplicarlo a nuestra vida, o sea, ¿qué nos dice Dios aquí? ¿Qué nos dice Dios ahora? A través de todos esos viejos textos de otros tiempos, de otros lugares, es algo bellísimo. Y para lograr este ensamble de lo que dice la palabra y la aplicación que le podemos dar para nuestra vida, es necesario darse cuenta que los textos de la Sagrada Escritura a veces pueden confundirnos y hasta desconcertarnos, pueden llevarnos en ocasiones, pienso, a conclusiones completamente fantasiosas, hasta incluso pueden generarnos muchas dudas. Bueno, esto se extiende una y otra vez en los grupos que son sectas. Hacen una interpretación fundamentalística de la Biblia sin considerar lo que es el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Por lo tanto, un libro que está hecho siempre en contextos, uno tiene que darse cuenta que si no conoce arqueología, no conoce etnología, no sabe lo que es la filología del lenguaje, uno no está apto como para comprender lo que es la Biblia. Si uno toma, lee y da a luz, como sucede en las sectas, lo que la persona quiere decirle a las personas, esto ya es una ofensa directamente a la palabra de Dios. Por eso mismo digo, Dios nos habla de muchas y muy diversas maneras. Por ejemplo, lo hace a través de la naturaleza, a través de los acontecimientos, a través de nuestra conciencia incluso. Como enseña San Ambrosio, en el siglo IV, la conciencia es el primer vicario de Jesucristo. Ahora, su palabra nos llega especialmente en los libros bíblicos. Así se conserva la palabra escrita, que es la palabra del Padre, que sale al encuentro de sus hijos y quiere entablar una conversación con ellos. Estas palabras las dice incluso el documento en la Constitución dogmática llamada Dei Verbum del Concilio Vaticano II. E incluso, como dice San Pablo, toda la Escritura está inspirada por Dios. Y así lo reconocen numerosos textos de los mismos libros sagrados, lo dicen. De ahí el valor excepcional que siempre se le dio a la Biblia, tanto en el pueblo de Israel cuanto en la Iglesia de Jesucristo. Los apóstoles basaron su predicación en los escritos del Antiguo Testamento y el mismo Jesús fue quien confirmó sus enseñanzas. Cuando vemos, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, que fue dirigido a judíos conversos. Todo el Evangelio de San Mateo, al tener un auditorio judío que se está convirtiendo al cristianismo, dice claramente,
para que se cumplieran las Escrituras. Es decir, constantemente acude al Antiguo Testamento para ver cómo lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento se concretiza en Cristo. Cuando nosotros participamos de un encuentro de oración, cuanto más en la liturgia de la palabra, dentro de un contexto de la misa, se dice palabra de Dios, genitivo subjetivo, porque no es nuestra. Los hombres son instrumentos que fueron inspirados por Dios, pero la palabra en sí es de Dios. Se nos dice después de proclamarse los textos de la Biblia, siempre. Y si debemos escucharlos y leerlos nosotros como lo que realmente son, es decir, palabra de Dios, que actúa y ejerce poder en los creyentes, como afirma San Pablo, la palabra de Dios ejerce poder en los creyentes, dado que al adherirnos a Cristo por la fe, su palabra es la que corre velozmente en nuestras vidas y empieza a ser nuestro sostén. La palabra de Dios empieza a darnos vida a nosotros. E incluso, ¿cómo conocer a Dios si no es a través de su palabra? Por eso digo, la Biblia fue inspirada por Dios de una forma, diría, única y exclusiva. Eso no significa que haya caído del cielo. Es decir, a fuerza de repetir que la palabra contiene la palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios, siempre existe el riesgo de olvidar que fue escrita por hombres diferentes y a lo largo de muchos siglos, a la vez que un libro divino, ¿no? La Biblia es un libro humano, porque Dios llega al hombre a través de la palabra. El Espíritu Santo inspiró a los autores sagrados, pero no para que fueran simples, digamos, entre comillas, taquígrafos de lo que Él les inspiraba. Al contrario, se valió de ellos como de instrumentos vivos, de instrumentos conscientes, respetando la personalidad de cada uno, el idioma que hablaban y también su originalidad literaria. Eso lo vemos claramente. Cuando expresan lo que expresan, vemos cómo Dios respetó la personalidad de cada escritor sagrado y el idioma que hablaban. Por lo tanto, cada uno de ellos dejó en sus escritos, digamos, un sello propio, como un matiz particular. Ahora, los libros inspirados fueron compuestos originalmente en diversas lenguas. El hebreo es la lengua semita que los israelitas encontraron en la tierra prometida. El arameo llegó a ser la lengua del pueblo, como la popularización del hebreo. Y el griego, hablado comúnmente en la época de Jesús, es lo que va iluminando todo el Nuevo Testamento y 2 libros del Antiguo Testamento. La mayor parte del Antiguo fue escrito, queda claro, en hebreo, y solo unas pocas partes en arameo. Quiero presentarles un poquito la estructura de lo que se llama la estructura de la Biblia hebrea, para luego también pasar a la estructura de la Biblia griega. Como les dije, en la vida de la Iglesia seguimos la estructura de la Biblia griega de los 70. ¿Por qué? Como ya lo dije también, porque los apóstoles se basaron en esa Biblia.
en ese conjunto de libros. Por lo tanto, nosotros que somos Iglesia Católica Apostólica, lo que los apóstoles de Cristo, que son los testigos fieles del Señor, los que se formaron junto a Él, dicen, eso es lo válido para los cristianos. De todos modos, ¿cómo está compuesta así a grandes rasgos la Biblia hebrea, la estructura de la Biblia hebrea, o podemos llamarlos libros sagrados de Israel? Tiene tres partes: la Torá, Nevi'im y Ketuvim. La Torá es la ley, la etapa, digamos, muy importante. Ya lo voy a explicar quiénes se basaron, qué viene a ser la ley, pero para que tengamos una idea ya anticipada, la ley, la Torá, abarca los primeros 5 libros de la Biblia, lo que nosotros en griego llamamos Pentateuco, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La otra parte de la Biblia hebrea es lo que se llama Nevi'im, o sea, los profetas. Hay profetas mayores y hay profetas menores. La diferencia es la extensión de sus mensajes. Ya entraremos en el profetismo en el momento correspondiente. Y Ketuvim son los escritos. Los escritos para nosotros son los libros sapienciales. Por eso, paralelamente les muestro cuál es la estructura de la Biblia griega. La Biblia griega se divide, algo anticipé, en la ley, el Pentateuco, luego tenemos los profetas, la historia profética y las colecciones proféticas, y luego tenemos los libros sapienciales, o bien llamados poéticos, que son 7 en total. 2 de ellos son trozos, pero para organizarnos mentalmente cómo está constituida la Biblia nuestra, la que seguimos todo el cristianismo. Es estructura de la Biblia griega. Por eso es importante tener este conocimiento, así como el Antiguo Testamento está abarcado por la ley, los profetas y los demás escritos, que son los protocanónicos y los deuterocanónicos, ya hablaremos en su momento. El Nuevo Testamento está abarcado por los 4 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas católicas y las cartas paulinas, se llaman cartas apostólicas, y el Apocalipsis. Esa sería la estructura del Nuevo Testamento. Bien, así abrimos las puertas hoy en el primer encuentro que tenemos en este ciclo formativo sobre el Antiguo Testamento. Vamos a ir marchando, porque esta es una marcha. A lo largo del tiempo vamos a ir descubriendo cada vez más cosas. En estos primeros programas del ciclo intento abrir la mentalidad, presentar a todos todo como si no supiéramos nada, aunque algunos pueden saber mucho o poco, para que toda mi audiencia pueda ir comprendiendo en un método ascendente y progresivo lo que es la palabra de Dios, especialmente conocer el Antiguo Testamento en función de Jesucristo el Señor.